Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor. Evidentemente, como se habrán percatado en el título de este vídeo, les traigo un vídeo unboxing realmente genial, o por lo menos para mí lo es. Les voy a hablar ni más ni menos de el amigo Lich, que como bien saben aquí en Europa prácticamente no llegó, o sea, es que directamente no llegó junto con Snow the Spook, lo que vendría a ser Trompo. Y bueno, de verdad que para mí ha sido una satisfacción decir que gracias al amigo Ser-san, el amigo Sergio, que ha tenido el detalle de regalármelo, como bien saben, ya hice un vídeo unboxing sobre el tema, hice un unboxing en directo de la caja regalo que les recuerdo, que ahora en los próximos días, posiblemente el 26 o el 27, haga un directo, un en vivo, en el cual abriremos esa caja sorpresa, ese regalo que el amigo Sergio Ser-san me dijo que abriera pues en estas fechas navideñas, en estas fechas tan señaladas, ¿no? La verdad que tengo una intriga realmente brutal, me gustaría saber qué tiene ese paquete. Pero bueno, en todo caso yo creo que es digno de dedicarle un vídeo unboxing a este personaje. Sí, es verdad que, como bien saben, los que son asiduos a mi canal saben de sobra que tengo muchísimas cosas pendientes por hacer su vídeo unboxing. Tengo así a bote pronto el Talon Fighter y el Point Red, del cual muchos amigos y seguidores del canal me han dicho: Luis, a ver cuándo haces el vídeo unboxing de ese maravilloso pack. Y tienen razón. Espero sinceramente en los próximos días, ya que estamos en estas fechas navideñas y entre comillas tiene uno un poquito más de tiempo libre, pues haré dicho vídeo unboxing. En todo caso tenemos aquí al amigo Lich. Evidentemente no les voy a mostrar nada nuevo que no sepan. En todo caso a mí me hace muchísima ilusión hacer este vídeo unboxing. Más que nada para transmitirle las gracias al amigo Ser-san, que como bien saben ha tenido a bien darme este detalle, donarlo aquí para el canal, que ya como bien saben es una figura muy querida y muy cotizada por los coleccionistas de Masters of the Universe Origins, sobre todo aquí en Europa, que como dije al principio prácticamente no llegó, directamente no llegó ni a tienda física, ni tienda especializada, ni compra online, ni nada por el estilo. En fin, la verdad que muy emocionado porque como bien saben no tengo la versión de Masters of the Universe Classic, y este entre comillas viene a cubrir esa vacante dejada hasta que Mattel vea bien sacarlo en la línea de Masters of the Universe New Eternia, que recordemos ahora a finales de enero tenemos esa segunda temporada, la primera parte de la segunda temporada de nombre Revolución, en el cual se vienen muchísimos personajes, una historia totalmente nueva y que yo creo que, o por lo menos espero que nos guste a todos. Pues dicho esto, queridos amigos, no me quiero alargar más en este video presentación. Vamos a ver y disfrutar de esta maravillosa figura de acción que viene a cubrir esa vacante dejada que les comenté anteriormente. Así pues, ¡vamos a ello! Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, tenemos aquí el pack de lujo del amigo Lich. Sin lugar a dudas, la sanguijuela del equipo de la Horda del Terror. Evidentemente estamos hablando de un personaje muy querido dentro del coleccionismo de figuras de acción de Masters of the Universe. Un fiel reflejo del personaje que representa, y el empaque está lleno de muchísimos detalles. Vemos lo que vendría a ser la figura en cuestión, todos los accesorios que trae, el arte maravilloso de la figura, y sin lugar a dudas un detalle muy a tener en cuenta, que esta es la versión yankee. De hecho yo creo que la europea no llegó a hacerse porque no llegó aquí. En todo caso reza así: Lich Evil Master of Power Succession, con lo cual nos hace referencia a su action factor principal, que es succionar. Y bueno, por la parte de atrás tenemos este arte maravilloso, realmente precioso, donde vemos evidentemente que hacía referencia al amigo Toon Leisure o Lingworth, como se le conoce aquí en Europa, en concreto en España, ¿no? Nos hace referencia que incluye un cómic y por supuesto también importante su acción feature principal, que es el de quedarse adherido en los cristales, neveras, etc, etc. Evidentemente el que tuvo esta figura de pequeño
se lo habrá pasado pipa, se lo habrá pasado estupendamente pegando al amigo Lich en todos lados. Y bueno, también hace referencia a la wave que pertenece. Recordemos que es del año pasado, nuevo para 2022, donde lo vemos también haciendo juego con el amigo Snowy Spud, el amigo Mantena, que es un figurón realmente brutal, del cual ya he hecho un video unboxing aquí en el canal de YouTube del Búnker de Recoil. Tenemos también la versión de Motu 2000X de Skeletor y He-Man. Tenemos también al amigo Pinhead, evidentemente de lo mejorcito de la línea de Sudman, junto con el Sudman propiamente dicho, de las mejores figuras. Luego también pues hace referencia también a Rotom, que es un vehículo realmente espectacular, de cual tengo uno, y la verdad que no es para nada descabellado hacerte con otro si se encuentra en una oferta realmente interesante. Totalmente recomendable. Y bueno, dicho esto, la verdad que poco o nada puedo decir. Como dije anteriormente, es un personaje que ya salió hace tiempo, ya tenemos muchas referencias, muchos amigos coleccionistas lo tienen ya, sobre todo los de Centroamérica y Latinoamérica, todo lo que vendría a ser el continente americano en general. Y aquí en Europa también, pues muchos amigos coleccionistas lo tienen también, porque lo compraron evidentemente en tiendas especializadas online, a terceros, etc, etc. Pues dicho esto, queridos amigos, vamos a proceder a sacar al amigo Lich de su empaque y ver sus maravillosas cosas que nos puede mostrar. En fin, amigos, vamos a ello. ¡Yeah! ¡Vamos, Lich! Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, ya he sacado al amigo Lich de su blister y es realmente espectacular. Tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo. Evidentemente al sacarlo del blister me he percatado de todas sus virtudes, me mola muchísimo que la cintura evidentemente se mueva, porque yo pensé que no se movía, y la verdad que como ven se mueve perfectamente. También, si se habrán percatado, pues evidentemente le he quitado las dos manos chuponas, succionadoras, y la cabeza también modelo vintage, y le he puesto la otra opción que bajo mi punto de vista queda de lujo también, y le dejé sus piecitos succionadores. La verdad que la figura es espectacular. Sin lugar a dudas, algo a destacar es la gran cantidad de detalles que tiene todo en su conjunto la figura en cuestión. Tiene todos los detalles, evidentemente, de como buen reptil que es. Vemos todas las escamas, todo lo que es el cuerpo. De verdad, una figura muy a tener en cuenta, que sin lugar a dudas, si no la tienen, se las recomiendo encarecidamente. Evidentemente, no cabe duda que la facción de la Horda nos trae muchísimos personajes, a cada cual más dispar, y que, enriquece muchísimo el universo de Masters of the Universe. Evidentemente, yo en lo particular, comentarles que estoy muy pendiente, con muchas ganas de ver la nueva temporada de Masters of the Universe Revolución, ya que ahí veremos también a la Horda, posiblemente aparezca este personaje con todo lo que eso conlleva. Está claro que el 2024, queridos amigos, va a ser otro año también brutal en lo que al coleccionismo de Masters of the Universe se refiere. Recordemos que también se nos viene lo que vendría a ser el Mega Playset de Eternia, en el cual evidentemente ya se irán viendo los vídeos unboxing y todo eso, sobre todo a nivel internacional, pero seguramente los primeros vídeos unboxing que veamos de ese Mega Playset sea de coleccionistas yankees, con lo cual estemos pendientes, porque también aquí en Europa conozco grandes amigos coleccionistas que lo tienen, y bueno, sencillamente alucinando con la vida que tenemos con Masters of the Universe. En fin, y también recordemos que tenemos el lanzamiento, ¿no?, de la línea Carton, y con todo lo que eso conlleva. Vamos a intentar este 2024 ser positivo y disfrutar de todo lo que tenemos, ¿no? Y bueno, para seguir hablando del amigo Lich, que no me quiero desviar del tema, cabe resaltar el color verde. De verdad que a mí me gusta muchísimo. Hace un buen contraste, evidentemente, con el logo de la Horda. También tenemos aquí su ballesta, característica también de la Horda, como bien pueden ver aquí. Y en lo que a articulación se refiere, queridos amigos, pues son los típicos a los que nos tienen acostumbrados los amigos de Mattel, siempre hablando de la línea de Masters of the Universe
Origin, ¿no? O sea, sencillamente espectacular. ¿Qué me dicen del amigo Lich? Personalmente, una figura endiabladamente bonita y súper jugable, ¿no? Sí es verdad que, bueno, por ponerle algún pero a la figura, que en principio no le encuentro ninguno, sí es verdad que cuesta un poquito a lo mejor ponerse de pie por el tema de los pies los pies, que como ven, es un poquito complicado ponerlo de pie, pero bueno, tampoco es una cosa que digas tú, oh, y te impida jugar o ponerla en poses de combate, pero ahí está ese detalle, ¿no? Y bueno, a ver que se cae, ahí está. Y bueno, pues evidentemente la cabeza vintage queda de lujo, hace el efecto succionador que mola bastante. Y por supuesto las dos manos, ¿no? Que están de pelos, como diría el amigo Raúl el Pelón. Ups, fallos del directo. Vamos a ponerlo por aquí. La otra cabecita y el amigo Lich, sí señor, lo vemos aquí a tope con esta montaña serpiente que es sensacional. Aquí lo vemos con Keldor, aquí con el regalo que me hizo el amigo Knack, el amigo Pincher Master del Zodiaco. Una gozada cuando lo vi en este último viaje que hice a Madrid y bueno, con todo el playset. No cabe duda que mola bastante ver también el mini cómic con texto. Recordemos que este es un regalo que me hizo el amigo Sersan, evidentemente se ve que lo mandó a pedir a Estados Unidos y mola bastante, ¿no? Mola bastante ver los mini cómics con texto, aunque sea en inglés, un inglés muy básico que yo creo que todo el mundo lo comprende. Y también por la parte de atrás pues tenemos lo que vendría a ser a la web que pertenece, ¿no? En fin, aquí lo tenemos el amigo Lich, el cómic es espectacular y siempre me gusta hacer referencia a este pequeño panfleto que nos anexa Mattel, haciendo referencia evidentemente a las piezas que son de quita y pon de la figura. Evidentemente nos está invitando, como he dicho en varias ocasiones, en varios vídeos unboxing, directos y demás, la línea Origin se ofrece evidentemente para hacer tus conversiones custom y demás de esta maravillosa línea de figuras de acción. Y evidentemente Mattel nos hace referencia a ello y nos invita pues a que nos hagamos acopio, ¿no?, de materia prima, figuras, aprovechando las ofertas y demás, para tener nuestras figuras customizadas, del cual, como bien saben, ya les he hecho alguna que otra. Pues bueno, queridos amigos, aquí tenemos al amigo Lich, un personaje realmente brutal de la horda que no puede faltar en ninguna colección de Masters of the Universe que se precie. Sin lugar a dudas, una sorpresa agradable, de verdad. Sacar la figura del blister me ha proporcionado una satisfacción impresionante y que le tenía muchísimas ganas. Decir que tengo por ahí la versión vintage, pero sin desmerecer evidentemente sus orígenes vintage, esta es una auténtica pasada. Pues nada, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado este video unboxing. Denle like, comparte con los amigos coleccionistas y, como bien saben, me quedo a la espera de sus comentarios. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a que sean felices, disfruten de sus colecciones y, por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que se tercie. Yo mientras me quedo con el amigo Lich. ¡Hasta luego!